¿Funcionan realmente los patrones chartistas? ¿Cuáles son aquellos que realmente determinan el movimiento o la tendencia del precio? Muy bien, en este video vamos a romper con todos los mitos que hay sobre este tipo de patrones. Y es que, ojo, si tú te vas a internet a buscar la variedad de patrones chartistas, vas a encontrar un montón, tanto patrones de cambio de tendencia como patrones de continuación de tendencia. Y es que a la hora de la verdad de ir a buscar eso al gráfico, todo se complica y muchas veces ni siquiera encuentras una verdadera razón de por qué el precio, ejemplo, me genera un patrón y en algunos casos tengo un take profit, ejemplo, al encontrar un patrón de continuación, pero en algunos casos me voy a un stop loss y ni siquiera entiendes por qué, si se supone que la figura está bien hecha. Así que, ojo, ¿son realmente necesarios? ¿Es realmente necesario aprender la variedad de tipo de triángulos, por ejemplo, para hablar de continuación? La variedad de los patrones doble techo, doble piso, los hombros, cabeza, hombros. ¿Cómo se identifican a la hora de la verdad? Y es que te voy a dar una buena noticia. No necesitas aprender patrones chartistas para obtener profits. Necesitas aprender a identificar la liquidez en los comportamientos del precio. Cuando yo estaba iniciando trading, y esto lo cuento ya en otros videos, a mí me enseñaron principalmente dos zonas estratégicas para comprar y para vender. Zona de soportes, que son las de los pisos, y zonas de resistencias, que son las de los techos. Entonces, esas zonas de soportes son aquellas en las donde el precio va a rebotar y donde yo voy a comprar. Entonces, ojo, en estas áreas se forma dobles pisos o triples pisos, que son conocidos como un patrón de cambio. Ejemplo, un doble piso, un triple piso, o en su defecto tengo, por ejemplo, un mínimo un poquito más bajo y acá dos mínimos y me forman un hombro, cabeza, hombro, que me da un cambio de dirección. O incluso, según otras teorías como el método Market Maker, la formación de una W para un cambio de tendencia y la formación de una M para un cambio de tendencia, hablando en este caso de una estructura alcista. Pero ojo, ¿qué pasa en la realidad del mercado? Y es que muchas veces lo que hace la mayoría de traders, y te lo digo por experiencia, yo buscaba este tipo de patrones en cualquier lugar. Entonces, cada vez que el precio formaba un doble techo o una M o un triple techo, vendía, esperando que por la formación del patrón la tendencia me cambiara, y muchas veces se iba a stop loss y ahí sí se daba el movimiento o seguía subiendo y la resistencia no la respetaba y no entendía yo por qué perdía si se supone que la figura la estaba marcando muy bien. Los patrones más conocidos, si tuviera que resumirte toda la información que hay en internet, los patrones más conocidos van a ser los de cambio, que son los famosos dobles pisos, dobles techos, triples pisos, triple techos, o son comúnmente conocidos como áreas de máximos o mínimos iguales. El patrón hombro, cabeza, hombro, que se caracteriza por un hombro izquierdo, una cabeza más alta, un hombro derecho. Ese es el patrón hombro, cabeza, hombro. Incluso acá en TradingView vamos a encontrar también este tipo de patrones. Ahora, esto refiriéndonos al cambio de dirección, cuando pasamos de una estructura alcista a bajista o viceversa. Y de continuación nosotros vamos a encontrar, en resumen de todo esto, los famosos banderas o banderines, que se caracteriza por tener un impulso, en este caso alcista, un retroceso y nuevamente se genera un movimiento al alza. Entonces aquí es donde tenemos un patrón correctivo, es decir, un patrón de continuación de tendencia. Normalmente se enseña que hay que esperar la ruptura del patrón, el retroceso, y ahí sí seguimos con la continuación de tendencia. Pero ojo, esto no funciona, de hecho casi nunca en el mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que esto es una ruptura válida y lo que hace es una toma de liquidez o un falso rompimiento y el precio puede que siga bajando y me dé mi entrada ahí sí mucho más abajo. Y nos preguntamos entonces que por qué no funciona el patrón si la figura estaba bien. Y es por temas de liquidez, porque el mercado no respeta líneas de tendencia. Cuando yo entendí esto, mi forma de hacer trading cambió de una manera que ni te imaginas. Entonces, ojo, vamos a utilizar realmente los patrones y mi respuesta es: los patrones de cambio solamente sirven si están basados en liquidez, al igual que los patrones de continuación. Solo que los patrones de
continuación tienen una característica muy especial, y es que visualmente sí me pueden ayudar a determinar si estoy operando un retroceso o un impulso. ¿Por qué? Porque normalmente los impulsos del precio se van a dar en movimientos rápidos y cortos en el tiempo, mientras que los retrocesos sí van a tener una característica, y es que van a ser movimientos más cortos y más lentos. Entonces, cuando yo veo que el precio me empieza a crear estas zonas de acumulación, de comprensión, generalmente sí es una señal de que la tendencia va a continuar. ¿Por qué? Porque va a empezar a acumular órdenes para en algún momento dar el movimiento otra vez impulsivo. Pero eso depende no del patrón, sino de la dirección del mercado. En este caso, nosotros teníamos una dirección aquí bajista, por lo que ya hubo un rompimiento de este mínimo más bajo. Entonces, ojo, si hablamos de patrones de continuación, yo te diría que casi siempre, y esto puedes ir a hacerle un backtesting, nosotros vamos a tener correcciones de tipo superficiales y correcciones de tipo profundas. Entonces, generalmente el precio sí nos va a tender a hacer no solamente un movimiento, sino puede que nos haga 2 movimientos o nos haga 3 movimientos, y esto se convierte en un patrón interesante de liquidez. ¿Por qué? Porque como la mayoría de personas está esperando la formación de los dobles techos para vender, porque así se enseñó, es decir, un doble techo acá o un doble techo acá, pues ocurre una casa de stop loss o un falso rompimiento, una toma de liquidez, que es lo que solemos llamar. Entonces, hay vendedores aquí y hay vendedores aquí, entonces el precio generalmente nos va a zonas más altas para iniciar el movimiento. Y todo esto que pasó acá sí se convierte como en una especie de compresión o bandera para continuar con la estructura bajista. Entonces debemos esperar el rompimiento de la línea de tendencia, el pullback, y seguir vendiendo. La respuesta es no lo operamos así. Únicamente vamos a esperar 2 zonas, de las cuales tocamos en otros videos. Así que si aún no te has suscrito al canal, te recuerdo que lo hagas para no perderte toda esta información. Y bien, es que muchas veces pueden darse esos 3 movimientos, o a veces pueden darse un patrón estilo M, pero no M con los máximos iguales, sino M's en donde tenemos un máximo ligeramente más altico que el anterior, para ahí sí el precio caer. Entonces, ¿cuál es mi recomendación frente a los patrones? No te guíes nunca por los famosos dobles techos o dobles pisos o zonas de resistencia. No esperes el rompimiento de la línea de tendencia, porque, ejemplo, aquí nosotros tenemos un famoso doble techo donde aquí ya hubo personas entrando en venta, y pues adivina qué pasa, hay una toma de liquidez y se da el movimiento. Entonces, ojo, la realidad de los patrones es que cada vez que tú veas un doble techo, lo más probable es que el precio simplemente retroceda y suba más. Es decir, que en teoría los patrones los deberíamos operar al revés. Tenemos toda esta creación de un triple techo, y en vez del precio caer, sube con fuerza a sacar stop loss. Va a haber muchos más ejemplos. Esto pasa continuamente en el mercado, y es doble techo, se genera simplemente un retroceso, pero el precio saca con fuerza a los vendedores de estas áreas. Lo mismo pasa en sentido contrario cuando estoy hablando de los dobles pisos o las zonas de soporte. Si tú ves una zona de soporte de un doble piso, lo más probable es que el precio primero vaya a liquidar. A eso me refiero con liquidez. Es decir, a sacar los stop loss de ahí, a agarrar ese dinero que ya está de los compradores acá. Igual en esta área tenemos una zona de pisos. ¿Qué pasa? Viene el precio y ¡pum! Esos pisos. Igual en esta área. Lo mismo se va a ver reflejado en la mayoría de casos. Entonces, ojo, los patrones me ayudan a identificar la dirección, pero no de la forma en que te lo han enseñado. Y si no me crees, ve a realizar backtesting. ¿Qué pasa con el patrón hombro, cabeza, hombro? Y cuando realmente es funcional. Cuando yo obtengo un verdadero cambio de estructura, es decir, cuando este máximo me supera el anterior, tengo un punto estructural acá que debía ser respetado si el precio quisiese seguir subiendo, pero cuando hay una ruptura válida, yo ya tengo un cambio de dirección. En ese caso sí puedo esperar un retroceso y vender, pero no por la formación del hombro, cabeza, hombro, sino por el cambio de estructura. Es más importante la dirección que la formación de una figura. Entonces no te la pases buscando hombros, cabeza, hombros en cualquier
cualquier lugar, porque realmente el precio siempre está haciendo este tipo de patrones. Por eso no puede ser tu única confirmación. Lo que me gusta de los patrones de continuación en este caso es que me ayudan a determinar, por ejemplo, cuándo es un impulso como en este y cuando yo estoy hablando de un movimiento correctivo para continuar con la tendencia. Pero esto puede ser más una ayuda visual. Así que no te mates porque no es necesario que te aprendas todas estas figuras para poder obtener éxito en el trade. Cuando aprendes liquidez del precio, créeme que te ahorras un montón de información que puede que funcione algunas veces, pero que va a dificultar tu proceso de aprendizaje. No olvides que te habló Tatiana Castro y esto es Trading for All. Nos vemos en el próximo video.